Dios le bendiga, hermano, en este día jueves, donde continuamos escudriñando la palabra del Señor. Hoy día terminaremos el capítulo 7 de esta carta a los hebreos, donde nuevamente el autor de esta carta nos muestra la superioridad ya de Cristo, con más pruebas aún de que el sacerdocio de Cristo eh, es mayor que el sacerdocio levítico. Y para eso vamos a leer ahí Hebreos 7 desde el 20 hasta el 28, ya lo que ha venido diciendo él ya desde hace 3 jueves atrás, y lo que hemos visto en esta carta, la superioridad de Cristo, ya, la superioridad de Cristo. Y esta palabra dice así, Hebreos 7, desde el 20 hasta el 28, dice, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas éste, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez, para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituyó sumo sacerdote a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Amén. Vamos a dar gracias al Señor por esta palabra y espero en estos minutos el poder eh, explicar, comprender y a la vez aplicar esta palabra a nuestra vida que es tan necesaria en este tiempo. Amén. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias le damos. Gracias, Señor, porque usted es bueno y para siempre su misericordia. Gracias por todo lo que usted hace, lo que hará en medio de su pueblo. Gracias por esta palabra, Señor, que nos enseña, que nos moldea, que nos corrige. Gracias, Señor, por mis hermanos que están siguiendo esta secuencia, Señor, de esta palabra. Yo pido, Señor, que usted se glorifique y que usted nos ayude a ser perseverantes, a continuar, a seguir adelante a pesar de las dificultades. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Em, ya lo habíamos visto, ya el jueves anterior hablamos del cambio de esta ley ceremonial, ya que al cambiar el sacerdote, al cambiar el oficio sacerdotal que venían ejerciendo los sacerdotes descendientes de Leví, eh, obviamente requiere este cambio de la ley ceremonial que queda obsoleta, siguiendo vigente, como dijo Jesús, la ley moral, que no va a moverse un ápice, ¿ya? Pero la ley ceremonial quedó obsoleta con el cambio de este nuevo pacto, ¿ya? Esta gracia donde el personaje principal es el sacerdote según este oficio de este Melquisedec, ya que aparece ahí en el Antiguo Testamento. Y el autor de esta carta nos llama a mirar y a destacar
esta superioridad diciendo, y esto no fue hecho sin juramento. ¿Y a qué se refiere? Y esto no fue hecho, ¿ya? Se refiere a que quedó abrogado el mandamiento anterior a causa de la debilidad y de la ineficacia, pues la ley nada perfeccionó. Y de la introducción queda aún una mejor esperanza para que nos acerquemos a Dios. Y por eso dice, y esto no fue hecho sin juramento. La Dios habla hoy, dice, y Dios garantizó esto con un juramento. Los otros sacerdotes fueron nombrados sin juramento alguno. Entonces, hermano, lo primero que destaca el escritor es esta superioridad que nos muestra ahora con la solemnidad, ya que solo en este caso y en este tipo de sacerdocio Dios hace un juramento, no en los sacerdotes de la línea de Leví, sino en este sacerdocio de la línea de Melquisedec, que solamente es una figura para mostrarnos el sacerdocio de Cristo que permanece para siempre. Y este juramento ya eh, aparece ahí en el verso 21. Dice, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Los otros se refiere a los sacerdotes de la línea de Leví. Pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ya, aquí repite ya por última vez este salmo que hemos visto ya varias veces, el Salmo 110, verso 4, ya, y para que no olvide que el sacerdocio levítico sirvió de base a la ley. Eso ya lo vimos el jueves anterior, ya en el verso 11 y 12. Además, la ley o el antiguo pacto fue promulgado mediante el pacto en el Sinaí. Sin embargo, este cambio de sacerdocio implica un cambio del pacto y de la ley. Y este pacto hecho con un sacerdocio con juramento es mejor, es más fuerte, es más solemne. Así lo dice la NTV. Dice, pero había un juramento con relación a Jesús, pues Dios le dijo, el Señor ha hecho un juramento y no romperá su promesa. Tú eres sacerdote para siempre. Tú eres sacerdote para siempre. Y aquí, hermanos, se ve la diferencia en el ministerio de este sacerdote para siempre, ya que eh, que fue solemne, ya fue solemne, con juramento donde Dios recalca que no va a cambiar por este mejor pacto que ha hecho con nosotros en este tiempo. Y el verso 22 lo dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y aquí lo presenta a los hebreos. Recuerden que yo les decía, esta parte es la más delicada para ellos, donde se hace ver, hermano, eh, el cambio, el cambio radical que significa esta introducción del Hijo puesto como fiador de un mejor pacto. Entonces, para nosotros decir, qué bueno el Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, pero para los hebreos, oiga, eran miles de años que ellos venían practicando de la misma forma las ordenanzas, los rituales, donde ellos sabían de memoria, hermano, de memoria, las cosas que decía ahí el Pentateuco, los 5 primeros libros, era una repetición constante y de pronto esto que ya era anunciado, pero que ellos no lo vieron. Ellos nunca vieron en realidad que todo lo que hacía el Antiguo Testamento era mostrar a Jesucristo. Y ahora
el autor de esta carta se la presenta a los hebreos y les dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, de un mejor pacto. Fíjese, la palabra de Dios para todo, esta traducción, dice, esto quiere decir que Jesús es la garantía de un mejor pacto entre Dios y su pueblo. Imagínense lo que era para ellos. Esto es un verdadero terremoto teológico para los que guardaban el judaísmo. Ellos jamás pensarían que Dios iba a hacer algo mejor. Y no solo eso mejor, sino que lo iba a hacer con todo el resto del mundo. Entonces, este verso nos habla del fiador o el que garantiza algo. Ahora Jesús nos garantiza en su propia persona la seguridad del pacto hecho con nosotros. ¿Sabe? Y esto hizo haciéndose responsable, hermanos. Piensen en esto. Él se hizo responsable por nuestra culpa y selló el pacto con su sangre y además siendo reconocido abiertamente y públicamente como nuestro triunfante Salvador, confirmado por el Padre Celestial, quien lo levanta de los muertos, y así es el único, atención a esto, es el único mediador del nuevo pacto, es el único mediador, y no solo eso, y el que garantiza o el fiador del nuevo pacto. Y esto es tan claro, la Iglesia Católica eh, tiene tantos mediadores, sin embargo, la Escritura, Pablo le dice a Timoteo en la primera carta, en el capítulo 2:5, porque hay un solo Dios, ¿qué más dice? Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, Jesucristo nos garantiza ya la seguridad de este pacto nuevo que ha hecho con el hombre. Él llevando nuestra culpa, Él sellando el pacto con su sangre, Él triunfando claramente. Oiga, la Escritura nos muestran claramente la resurrección de Jesucristo, mostrándonos a la aceptación del Padre de lo que Él hizo. Entonces, tenemos un solo mediador, tenemos uno solo que garantiza lo realizado en esa cruz. Amén. Es importante entender esto. Es importante conocer lo que el Señor hizo por nosotros. ¿Por qué? Dice el verso 23, porque los otros sacerdotes, los de la línea de Leví, de los levitas, los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Sí, ellos tenían que ir reemplazando y el sumo sacerdote moría y tenía que asumir otro y después otro y después otro y así sucesivamente. La traducción lenguaje actual dice, antes tuvimos muchos sacerdotes porque ninguno de ellos podía vivir para siempre. Y pareciera tan simple, hermano, pero tan difícil a veces de entender, especialmente para los que estaban defendiendo el antiguo pacto. Y por eso con este versículo nos muestra la otra superioridad del sacerdocio de Cristo y la superioridad del nuevo pacto versus el antiguo, porque el sacerdocio levítico eran muchos, pues la muerte hizo necesario cada vez uno nuevo y sucesivamente otro sacerdote, pero como Cristo no murió y vive para siempre, no tiene sucesor, no hay reemplazante. Él es el intermediario, Él es el sacerdote para siempre. Él es el que siempre está intercediendo por nosotros. Él es el que siempre está clamando. Por eso este nos muestra que Cristo no necesita un sucesor en su oficio.
Ni siquiera Pedro, como lo hace ver la Iglesia Católica y presenta al Papa ya como el intermediario en este tiempo, falso, absolutamente falso. La Iglesia Católica menciona que Pedro fue el primer papa, el vicario de Cristo, dice que y cada papa es un nuevo vicario, pero eso es absolutamente falso porque hay un solo mediador y es Cristo el Señor. Por eso, hermano, es importante que nosotros entendamos lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Y en esto, el saber que que Cristo, ya, permanece para siempre. Y no solo eso, Él no cambia. Los hombres cambian, las personas cambian, pero Cristo no cambia. Entonces, por eso, bueno, muchas veces les he dicho, en realidad, la secta falsa más grande del mundo, ¿ya? Está en Roma. ¿Por qué? Porque ellos se desviaron absolutamente de la verdad, absolutamente, y no en una forma sutil, sino que en una forma grosera, nombrando a María como intercesora, que no es bíblico en ninguna parte de la Biblia, menciona que ella fuera intercesora, solamente aparece una vez que le pide a Jesús que haga un milagro, y con eso ellos la ponen como la intercesora que está rogando. O sea, María ruega a Jesús, Jesús ruega al Padre, esto es ya una burocracia ya celestial, y ahí los santos han expedito, y todos los santos, San Antonio, eh, todo es una gran falsedad, hermano, todo es una gran falsedad. Por eso la palabra del Señor nos enseña que hay un solo Dios, un solo mediador. Cristo no necesita sucesores, no necesita que haya otro más para ir porque Él permanece para siempre, como lo dice ahí el verso 24 de este capítulo. Más refiriéndose a Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Fíjese como lo dice la TLA, pero como Jesús no morirá jamás, no necesita pasarle a ningún otro su oficio de sacerdote. No necesita, ¿ya? ¿Por qué? Porque no le ha de pasar a ningún otro lo que él ha recibido, ¿ya? Entonces, tengamos la claridad suficiente, ¿ya? De que realmente el único que permanece para siempre, el único que no cambia, el único que no se mueve es Cristo. Y como Él permanece para siempre, también puede salvar perpetuamente a los que por medio de Él se acercan a Dios. ¿Por qué? Porque Él siempre intercede. Así lo dice el verso 25. Por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Ahora, nosotros lo hacemos por medio de Cristo, viviendo siempre, oiga, para interceder por ellos. Y esto es lo que el Señor hace. Esto es lo que Él hace, intercediendo por cada uno de nosotros. La NTV dice, por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él, quien vive para siempre a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Fíjese que esto es lo que Él hace, ¿ya? Interceder. ¿Por qué permanece para siempre? Él puede salvar para siempre. Él intercede siempre por aquellos que se allegan al Padre por medio de Él. Y Él siempre está rogando por ellos. Y la verdad lo hace por aquellos que creen. Sí, Él está. Entonces a veces nosotros decimos, no, el Señor está ahí. No, 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 el Señor está intercediendo por los que creen. Sí, dice, él mismo lo dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. O sea,
Él ruega por los creyentes, Él ruega por los que están obedeciendo, Él está rogando por los que están intentándolo de nuevo, Él está rogando por los que creen. Ojo con esto. Entonces, por eso es importante que la gente conozca a Jesucristo. Yo siempre he pensado, y lo hemos dicho muchas veces en la iglesia, el mayor milagro que yo veo siempre es el Señor haciendo la transformación en el corazón. Cuando el Señor convence de pecado, cuando el Señor muestra a la persona que necesita a Dios. Yo le decía a los varones, lo decía el martes también ahí en la reunión de oración, fue hermoso el domingo ver esas manos que se levantaron para recibir a Jesús. Gente que llegó a la congregación. Ahora, gente que llegó ahí después de la cuarentena, después de todo eso, la post-pandemia, gente que ha llegado a la iglesia para recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Por esto el Señor ruega por ellos, por los que creen. Entonces, no olvidemos nuestra tarea, ¿ya?, de llevar a Cristo a todas las personas. Amén. Entonces, Él está intercediendo a favor de los que creen. Fíjese el 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Sabe? Nos convenía a nosotros los pecadores. La nueva Biblia viva dice, era provechoso para nosotros tener un sumo sacerdote así como Él, santo, sin mancha, intachado, apartado de los pecadores y elevado más alto que los cielos. Ah, cuando dice santo, ya, santo, se refiere a perfectamente consagrado o en perfecto orden con la voluntad de Dios. Este término ahí, santo, no significa nomás apartado de pecado, sino consagrado perfectamente a la voluntad de Dios, ¿ya? Luego dice inocente, y esto se refiere a libre, libre de maldad, ¿ya? Libre de maldad, eh, sin malicia, ¿ya? Eh, Luego dice sin mancha, ¿ah? Sin mancha. eh, y en esto, sin mancha, se refiere a no contaminado, ¿m? No contaminado. Entonces, eh, sin mancha es limpio, perdón, puro, limpio y puro. Apartado de los pecadores significa sin la contaminación de los pecadores, ¿m? Sin la intervención del pecado. Entonces, nos convenía, apartado, sin esa mancha, sin la contaminación, y dice, hecho más sublime que los cielos, hecho más sublime, y este hecho más sublime, más elevado, más alto. Por eso en Efesios 2:6 dice que Él además nos lleva hasta ahí a nosotros, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, nos convenía, ¿ah? Era provechoso, el sumo sacerdote perfectamente consagrado a la voluntad de Dios, libre de maldad, de malicia, limpio, totalmente puro, sin contaminación ya de los pecadores y más alto que los cielos. Oiga, recuerde esto, Él no pecó, ya, Jesucristo jamás pecó, aunque fue tentado en todo, pero sin pecado. Y este apartado de los pecadores se refiere a que los sacerdotes levíticos estaban entre los pecadores. Y sí, el sacerdote tenía primero que hacer un sacrificio por sus propios pecados, pero Cristo no.
Él no necesitaba hacer un sacrificio por su pecado, porque él era sin pecado. Por eso cuando habla de apartado de los pecadores, no quiere decir esto que no se juntaba con los pecadores cuando estuvo en la tierra. Al contrario, se refiere a que él no está contaminado como se contaminaban los otros sacerdotes al estar en medio del pueblo. ¿Ya? Y por eso él nos lleva a los mismos lugares donde Él hoy está sentado, nos hace estar allí. 27. Dice que no tiene, y esto es importante, no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados, como ya lo veíamos, y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Fíjese que la TLA dice Jesús no es como los otros sacerdotes, que todos los días tienen que matar animales para ofrecerlo a Dios y pedirle perdón por sus propios pecados, y luego tienen que hacer lo mismo por los pecados del pueblo. Por el contrario, cuando Jesús murió por nuestros pecados, ofreció su vida una sola vez y para siempre. No necesita repetir el sacrificio que ya Él lo hizo en forma perfecta. Fue aceptado por completo por Dios y él no tenía pecado, no tenía pecado. Entonces, y ahí nosotros vemos cómo él lo hizo en forma perfecta. El 28, con este terminamos, porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Oiga, al Hijo. Aquí nos pone el más grande argumento el saber que ya no es un sacerdote de la línea de Leví, sino que nos dice que ahora es el Hijo mismo el que hace la más grande diferencia de la línea sacerdotal de Leví con este oficio de sacerdote, el cual el Hijo, como dice la PDT, la ley establece sacerdotes humanos con las mismas debilidades que la gente, pero después de dar la ley, Dios hizo la promesa de nombrar sumo sacerdote a su Hijo, quien fue hecho perfecto para siempre a través del sufrimiento. Fíjese cuán grande es esto. El que intercede por nosotros, el que intercede por nosotros es el Hijo. La Dios habla hoy, lo dice así. La ley de Moisés nombra como sumo sacerdote a hombres imperfectos, pero el juramento de Dios que fue hecho después de la ley nombró sumo sacerdote a su Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. Oiga, ¿qué más argumentos necesitamos saber? Ya que ahora nos muestra que fue el Hijo el que marcó la verdadera diferencia que se necesitaba para tener este intercesor, este que tomó nuestro lugar, el que con su sangre selló el sacrificio por cada uno de nosotros. Hermanos, seamos agradecidos de lo que el Señor Jesucristo hizo y vivamos para Él cada día. Amén. Oramos al Señor. Padre, gracias le damos por su palabra, gracias por su bendición, gracias Señor porque usted hizo lo perfecto por cada uno de nosotros. Y ahora, Señor, y ahora, nosotros, Señor, aquí, Señor, con todas nuestras imperfecciones, pero queremos hacer también su voluntad y pedimos que usted lo haga conforme a su bondad y misericordia en nuestros corazones. Ayúdenos a vencer cada día. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, damos gracias al Señor por su infinita misericordia. Y les recuerdo que ahora un ratito más, a las 20:15 app, subiré el enlace para la inscripción de la reunión que tendremos este domingo 11 de septiembre, donde nos reunimos para alabar, bendecir el nombre del Señor. Prepárese cada día, esté atento, ya sonará la trompeta. Recuerde, el Señor espera que su pueblo esté allí apercibido.
Es tiempo de congregarse, hermano. Es tiempo de congregarse, de reunirse con los hermanos. Así que ahí espero verle. Anímese. Es el tiempo en que estamos eh, disfrutando de los últimos momentos antes que Cristo venga. Hermano, que el Señor le bendiga. Nos vemos pronto. Bendiciones.